Buenas noches. Hay muchas personas que no pude saludar, pero quisiéramos en esta noche, como oraba César, que podamos dejar nuestras preocupaciones de lado, nuestras cargas, y centrarnos solo en la persona de Cristo. Que cuando abramos el libro, cuando abramos la palabra de Dios, sea la Biblia que esté hablando, que sea Dios mismo, que está hablando de nuestros corazones, y que su palabra pueda ser un martillo que rompa la piedra. Hoy ha tocado seguir con el nombre de Jehová. Bien, hemos visto varios nombres y hoy toca Jehová Sabaoth. Como bien dijeron, Jehová Sabaoth es el Señor de los ejércitos, es Jehová de los ejércitos. Y la palabra solamente Sabaoth ya va a aparecer en el Pentateuco, va a aparecer en Génesis, y va a denotar que que va a hablar de los huestes, ejércitos, tropas, hacer guerra o reclutar. Va a hablar sobre una guerra, ¿bien? Va a hablar sobre alguien que va a combatir, va a hablar sobre alguien que va a capitanear. Y vamos a ver que la palabra compuesta, Jehová Sabaoth, tiene una connotación militar con relación a Dios. La afirmación Señor de los ejércitos transmite la idea de dominio total y de poder absoluto de Dios, que incluye tanto a los ejércitos celestiales, angelicales, incluso los ejércitos de Israel. Gracias, Mati. Va a aparecer la palabra Sabaoth, va a aparecer compuesta, Jehová Sabaoth, reiteradas veces en el Antiguo Testamento. Va a aparecer un total de 260 veces, por lo cual va a ser muy difícil en el tiempo que tenemos de exposición explayarnos sobre todo el significado de Jehová de los ejércitos, porque no solamente va a hablar de Jehová de los ejércitos que pelea por nosotros, también nos va a mostrar un Jehová de los ejércitos que es soberano y sobre todo un Jehová de los ejércitos que es todopoderoso. Inclusive hay muchas versiones que ustedes van a tener que tal vez en versículos que leamos que no va a aparecer Jehová de los ejércitos, sino que va a aparecer Jehová todopoderoso. Pero vamos a analizar algunas historias. Yo quisiera que veamos algunas historias para comprender mejor la magnitud de este nombre y que pueda ser una aplicación devocional para nuestra vida. Estuve orando y tal vez en esta noche haya personas presentes que estén batallando alguna guerra, que estén pasando algún problema, que estén teniendo alguna necesidad. Y es necesario que vayamos a este Jehová. Y la primera vez que va a aparecer Jehová de los ejércitos va a ser en boca de una mujer. Acompáñame en tu Biblia a 1 Samuel. Yo puse las citas pero no los versículos, así que si no tenés Biblia te podés acercar o alguien te va a acercar la Biblia o la aplicación para que puedas leerlo. Y en el libro de Samuel, Samuel va a ser el que va a escribir, por supuesto, 1 y 2 Samuel, y en el primer capítulo va a hablar de su familia, va a hablar de su madre. Y qué mejor de Samuel de saber lo que le pasaba a su madre. Mirá, no vamos a leer toda la historia porque nos va a llevar mucho tiempo, pero en 1 Samuel capítulo 1 va a contar la historia de una familia que el padre se llamaba Elcana y tenía dos mujeres. Una se llamaba Penina y la otra mujer se llamaba Ana, que es la protagonista que vamos a tener esta noche. Y claro, Elcana, como buen israelita, como buen judío, subía a ofrecer sacrificios en Silo. Y cuando ofrecía sacrificios, ofrecía muchos tipos de sacrificios, se ofrecían en el Antiguo Testamento, había uno que era un sacrificio de paz que podía tomar del sacrificio y compartirlo con la familia, por lo cual Elcana cuando tomaba ese sacrificio le daba a cada hijo la parte que le correspondía, le daba a sus hijos y a sus hijas, a su mujer Penina, pero Ana dice la Biblia que le daba una porción doble, le daba una porción especial, porque amaba más a Ana. Pero claro, Ana había algo que la atormentaba. En la vida de Ana había algo que no la dejaba estar en paz, que Ana no podía tener hijos. Y no solamente que no podía tener hijos, sino además de todo esto,
la otra mujer, que era la esposa del Cana, porque él vivía en una relación de poligamia, la atormentaba, dice la palabra de Dios, es decir, que constantemente irritaba a Ana. Además de todo esto, una mujer estéril en el Antiguo Testamento, en estas épocas que se escribió la palabra de Dios, era sumamente humillante, era una mujer que no tenía ningún tipo de consuelo y no tenía ningún tipo de esperanza. Por lo cual, Ana va a sentir que sus problemas no tenían ningún tipo de solución. Y acompáñame en el versículo 9. Y fíjate lo que va a decir la palabra de Dios. Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo votos diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente movía sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y el versículo 18 es sumamente interesante. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. La situación de Ana era una situación realmente que no tenía ningún tipo de salida. Ella, por más que buscara durante años poder tener familia, poder darle un hijo a su esposo, poder ser madre, no había ningún tipo de solución para ella. Y además de todo eso, la otra esposa de Cana le irritaba constantemente. No había ningún tipo de consuelo. Pero claro, ella fue y buscó el consuelo donde debía buscarlos. Fue y derramó su corazón en oración. Por eso debemos entender que debemos pelear nuestras batallas junto al único que tiene el poder para vencer. Lo primero que hizo fue buscar la presencia de Dios. Su paz no radicó en una respuesta afirmativa, su paz no radicó en lo que pidió fue cumplido, sino que la paz que encontró Ana fue cuando puso sus cargas en Jehová de los ejércitos. Es cuando puso sus cargas en Dios, es cuando realmente dice que se fue en paz. Y es así, tal vez en esta noche lo esté acompañando a alguien que esté pasando por una tribulación, que esté pasando por un momento de suma aflicción, y tal vez estés tratando de pelear con tus fuerzas o estés tratando de buscar soluciones por vos mismos, y aún no hiciste lo más importante que un hijo de Dios debe hacer, que es poner las cargas delante de Dios. Es encerrarse en la habitación, encerrarse en una pieza, es encerrarse en un momento y poner todas las cargas delante de Jehová. Y el Señor va a responder o no. Bien, el Señor es soberano, también vamos a ver más adelante. Por lo cual la primera historia que vimos, Ana nos va a demostrar que lo primero que debemos hacer es saber que Jehová es el Señor de los ejércitos donde debemos poner nuestras cargas, que Él va a ser el que va a pelear por nosotros, porque tal vez entendemos Jehová de los ejércitos y los asumimos o lo comparamos o lo entendemos como el Jehová que va, hace guerra, mata y lleva a su ejército hacia la victoria, que también lo es.
pero también es un Dios cercano, que está interesado en nuestras propias aflicciones. Es un Dios que también está interesado en nosotros y quiere estar a nuestro lado, para que nosotros depositemos nuestras cargas, nuestras aflicciones, y que Él pueda pelear con nosotros. Él tiene el poder para vencer. Y me encanta saber que la paz de Ana la encontró, no cuando solamente tuvo su hijo, porque después va a nacer Samuel, ¿bien? Y Ana va a cumplir su promesa y lo va a entregar al sacerdocio, y lo va a entregar al templo. Pero su paz la encontró cuando oró, cuando derramó su corazón. Y es así como quisiera llevarlos a la segunda historia de esta noche. Y es una historia muy conocida, que inclusive la cantamos en la escuela bíblica. Este año pusimos la canción de David y Goliat y fue un éxito. Todos conocemos, o la mayoría creo que conocemos la historia, de cómo David va a vencer a Goliat. Un niño, un adolescente, un joven muy pequeño va a enfrentar a un gran guerrero, a un gigante, y lo va a derrotar. Vamos a ver que estaba en guerra Israel con los filisteos. Ahí me pueden acompañar en 1 Samuel 17. Seguimos en 1 Samuel. Y va a estar en guerra y va a decir la palabra de Dios que David no estaba en la guerra. David no estaba en la batalla, no estaba enfrente de la guerra, sino que los únicos de la familia de Isaí que fueron eran sus 3 hermanos. Y David estaba haciendo algo completamente distinto a nuestro parecer, que es estar en guerra. Él estaba apacentando, pastoreando las ovejas de su padre. El padre lo va a mandar a que vaya a ver cómo estaban los hermanos y llevarle algo de alimento. Pero claro, cuando David llega al campo de batalla, va a encontrar de que había un filisteo, que había un gigante que estaba amenazando y teniendo en poco al pueblo de Dios, y estaba blasfemando contra Jehová. Y entonces él dice, esto no puede ser. ¿Cómo alguien va a blasfemar el nombre de Jehová? Entonces él va a decir que va a pelear con este guerrero. Y primero las personas lo tenían en poco, ¿bien? Un joven, rubio, sin experiencia en batalla, inclusive Saúl lo va a tener como en poco. Va a decir, vos no vas a poder pelear con él. Él es un gigante, un guerrero, un hombre de batalla. Pero sin embargo, David sabía y entendía que sus fuerzas o la victoria no radicaba en las apariencias externas, sino que la victoria radicaba en Jehová Sabaoth, en Jehová de los ejércitos. David era un pequeño, un hombre sin ningún tipo de experiencia en guerra. Era despreciado inclusive por sus hermanos. Cuando él llega al campamento, sus hermanos lo van a despreciar. No va a tener ningún tipo de armadura para ir a enfrentarlo, porque la armadura que le pone Saúl, él no la podía usar. Pero sin embargo confiaba en Dios. Y la Biblia va a describir a Goliat como un gran guerrero. Lo va a describir como una persona alta de aproximadamente 3 metros, una armadura impresionante y un hombre completamente abocado a la guerra. Y acompáñame en tu Biblia. Fíjate, 1 Samuel, no vamos a leer todo, vamos a leer algunos versículos. 17, capítulo 17, versículo 42. David ya se va a enfrentar y va a tomar su honda, va a tomar sus piedras y va a hacer lo que sabía hacer. ¿Bien? Versículo 42 va a decir, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada,
y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. David va a vencer a este gigante, va a decir que toma con su honda toma una piedra, se incrusta en la cabeza y luego lo mata. Y es así como Jehová va a dar la victoria, porque David entendía algo que debemos entender todos nosotros, que la victoria es de Jehová. Que por más que nosotros tengamos problemas, luchas o aflicciones, no podemos sortearlas, no podemos superarlas con nuestra propia fuerza, sino que debe estar puesta toda nuestra energía, todo nuestro corazón, nuestro ser, en la persona de Dios. Y David va a utilizar, curiosamente, dos nombres de Dios. Primero va a decir que es al Dios viviente, y con esto le va a decir al filisteo que él tenía un Dios muerto, que era el Dios de los filisteos. Y en segundo lugar va a utilizar Dios de los ejércitos. Él va a enfatizar que Jehová da la victoria. Por eso el versículo 47 va a decir: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él les entregará en nuestras manos. Podemos ver innumerables casos donde el pueblo de Israel, cuando tenía que ir a la batalla, a veces iba sin armas y aún Dios vencía. Sin ir más lejos, el domingo pasado veíamos la historia de Gedeón. Sin armas fueron a pelear y vencieron. ¿Cuántas veces nosotros queremos armarnos completamente para salir y enfrentar nuestros problemas, nuestra vida, nuestra rutina? Y nos olvidamos de lo más importante, que es depositar toda nuestra fe, nuestra confianza, derramar todo nuestro corazón delante de Dios. Porque cuando tenemos que enfrentar nuestros problemas, nuestras fuerzas a veces son inútiles. Porque el Señor va a dar la batalla, la victoria. El Señor, cuando le va a decir al pueblo de Israel, cuando salía, cuando estaba vagando y cuando tenía que entrar a tierra prometida, Deuteronomios 20 le va a decir: cuando salgas a guerra con tus enemigos y vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tenga temor de ello, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y el versículo 4 va a decir: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarnos. Jehová está delante de nosotros. Él está interesado y queriendo saber que nosotros vayamos y depositemos nuestra confianza, que depositemos todo nuestro ser en Él. Tal vez te encuentres peleando y te encuentres perdiendo. Tal vez te estés esforzando y por más que le des vuelta a tus problemas y por más que le des vuelta a tus asuntos, no encuentres ningún tipo de salida. Porque aún no hiciste lo más importante, que es venir a Jehová, que es venir a Cristo, que es venir a Él, el único que puede dar la salida, el único que puede dar en nuestro corazón la paz que Él nos brinda. Por eso es que debemos acudir a Él. Como pasó con Eliseo. ¿Recuerda la historia de Eliseo, el profeta Eliseo? Dice que estaba siendo su ciudad invadida y los sirios tenían rodeada la ciudad de Dotán, ahí en 2 Reyes 6. Iba a decir que se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gentes de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué hacemos? Claro, este criado veía que toda la ciudad estaba rodeada por un gran ejército sirio y no había ningún tipo de manera de escapar de un sitio tan grande. La ciudad estaba completamente rodeada, estaba completamente llena de un ejército, y un ejército muy numeroso. Pero claro, el criado no estaba viendo lo que sí veía Eliseo. Y el versículo 16 de 2 Reyes 6 va a decir: y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo.
Eliseo estaba viendo con ojos de fe, estaba entendiendo que por más ejércitos que los rodeaba, por más escuadrones asirios que lo estaban sitiando, él estaba del lado del vencedor. Jehová había enviado a su ejército para asistirlo. Es una imagen que pone de relieve un gran sentido de esperanza para los israelitas. El Dios creador de los cielos y la tierra tiene sus huestes listas para intervenir en medio de nuestras realidades. Y los ejércitos de Dios van a favorecer esta victoria. Señor, abre los ojos de nuestra fe para ver con ellos tu mano. Es que a veces estamos cegados. Es que a veces no entendemos o no comprendemos las realidades espirituales. Es que a veces estamos viendo a muy corto alcance y no vemos el cuadro completo de nuestro magnífico Dios. Es que a veces pensamos que como somos hijos de Dios, como hemos sido salvos, hemos sido regenerados, hemos sido adoptados, todos nuestros problemas tienen que desaparecer de un chasquido. Y no es así como es la vida cristiana. Porque el Señor mismo va a decir, en el mundo tenéis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Si bien va a hablar o está hablando sobre persecución, podemos tomarlo para nosotros. Porque a veces pensamos que como somos hijos de Dios no tenemos que tener ningún tipo de problema. Y la realidad es otra a veces en nuestra vida. La realidad es que hay veces que estamos pasando por problemas de todo tipo. Cada uno sabe o entiende cuál es su problema. Por eso hay veces que debemos orar para que Dios abra nuestros ojos espirituales y poder ver el cuadro completo de nuestro Señor y nuestro gran Dios. Porque las dificultades en nuestra vida pueden suceder, pero es importante cómo atravesemos ese problema, cómo atravesemos esas dificultades. Porque Ana, cuando oró porque no podía tener hijos y derramó su corazón, el Señor no cumplió inmediatamente su pedido, pero ella se fue en paz y se fue tranquila. Porque Eliseo, cuando estaba siendo sitiado, cuando estaba siendo rodeado por enemigos, veía el escuadrón de Jehová de los ejércitos. Y es así como podemos ver que Jehová de los ejércitos está interesado en nosotros, está interesado en combatir con nosotros, está interesado en luchar por nosotros. Por eso que ahí debemos llevar nuestras cargas y nuestras preocupaciones. Pero claro, yo te dije que Jehová de los ejércitos era también connotaba o denotaba poder y soberanía. Y es curioso entender que la mayor de las veces que va a aparecer el nombre completo Jehová de los ejércitos no va a ser, ni en el Pentateuco directamente no aparece, no va a aparecer en la conquista de Josué, ni siquiera va a aparecer en el libro de los Reyes, sino que en su mayor plenitud del nombre compuesto va a aparecer en el cautiverio. En el momento que el pueblo de Israel estaba siendo cautivo, ustedes sepan que tuvo que atravesar un cautiverio el pueblo de Israel. Vemos que en Isaías, por ejemplo, lo relata, Daniel va a estar cautivo, y Jeremías es el que más lo va a nombrar con un total de 72 veces. Jeremías va a vivir en un tiempo de decadencia espiritual del pueblo de Dios. Porque desde Babilonia se estaba viniendo el enemigo para llevarlo cautivo, para llevarlo a una tierra lejana, para sacarlo de su ciudad, para romper todos sus bienes, para llevar cautivo a sus hijos, a sus mujeres. Un tiempo completamente de desolación y tristeza el que iba a vivir el pueblo de Israel. Iba a vivir un tiempo, un periodo, donde le iban a quitar su idioma, le iban a quitar su familia, le iban a quitar sus hijos, iban a tener que ir a vivir en una tierra lejana, con otras costumbres, otro completamente distinto a lo que ellos estaban entendiendo. Y Jeremías va a profetizar sobre eso y va a vivir el cautiverio. Bien, va a vivir el tiempo de la conquista y va a nombrar 72 veces. Fíjate, Jeremías 7:3 va a decir: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel,
enderezad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. En este versículo, en este capítulo de Jeremías 7 va a estar hablando Jeremías de que el pueblo pensaba que no podía ser llevado cautivo. ¿Sabes qué? El pueblo de Israel, de Judá, pensaba que ellos no iban a poder ser sitiados, pensaban que no iban a ser vencidos por un enemigo, y el pueblo de Israel en este tiempo estaba diciendo que ellos tenían un templo, y como tenían el templo, Dios lo iba a defender. Pero claro, Dios ya había determinado, y le había dicho por medio de Jeremías, de que iba a pasar que el pueblo de Judá iba a ser llevado a tierras lejanas. Es por eso que Jeremías, como en tantos versículos, va a citar y va a hablar y va a pedir a Jehová de los ejércitos. Y Jeremías lo va a hablar y lo va a citar, y el cautiverio no es que se frenó, todo lo contrario, el cautiverio fue llevado a cabo. Y el pueblo tuvo que ir siendo cautivo, luego el Señor va a regresarlos, ¿bien? Pero esto denota que Dios es un Dios soberano, que Él hace lo que le parece. Dios no los libera del cautiverio. Fíjate que Daniel 4:35 dice, Nabucodonosor luego de su locura va a decir, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El Señor cumple su soberanía, cumple su voluntad. Y tal vez vos tengas un problema y entendás que Dios, siendo un Dios bueno, te lo debe sacar, te lo debe quitar y debes vivir una vida feliz, porque así entendemos a veces el Evangelio. Así a veces entendemos que es el obrar de Dios. Y la realidad es que a veces debemos pasar por la dificultad, debemos pasar por la tormenta, debemos pasar por el sufrimiento. Pero esto no quita de que Dios no está al control. Esto no quita que nosotros debamos alejarnos de Dios y desviarnos del camino y todo lo contrario, sino que es aferrarnos más a Él. ¿Te acordás la historia de Pedro? Cuando estaba en la barca, Pedro estaba en la barca y venía una gran tormenta y Jesús venía caminando. Y cuando Jesús venía caminando, ellos pensaban que era un fantasma los discípulos. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo descienda sobre el agua. Pedro dice que empieza a caminar y cuando empieza a ver las olas, cuando empieza a ver la gran tormenta, empieza a flaquear su fe y comienza a hundirse de a poco. Y ahí es cuando grita, Señor, ayúdame. Y sabes que esta imagen es hermosa porque el Señor va a tomar a Pedro, lo va a sacar del agua y juntos van a caminar hacia la barca. Y esta imagen es hermosa porque el Señor no manda que se detenga la tormenta, porque el Señor no manda que se detenga las olas y se calme la lluvia, sino que lo levanta a Pedro en medio de una tormenta y la atraviesan juntos. Y eso es lo que el Señor de los ejércitos quiere hacer con nosotros. Si estás atravesando una tormenta o un problema, aférrate a Él. Si estás atravesando una dificultad dolorosa en tu vida, aferrarte a Jehová de los ejércitos. Aferrate a Jehová, Sabaoth, que Él va a hacerte que atravieses el problema, la dificultad, como Él quiere. Tal vez nuestra lucha sea contra el pecado, ¿no? ¿Cuántos están luchando con el pecado? ¿O cuántos no han entregado su corazón a Jehová? ¿Cuántos no han entregado su corazón a Cristo? ¿Cuántos no han aceptado al Señor Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida? Hoy Ale le leía Colosenses 2:13 y dice, a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os había juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola a la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Romanos 6 va a decir, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Tal vez tengamos luchas y seguramente tengamos que luchar contra el pecado, pero debemos saber que debemos vivir una vida en santidad, que Él nos da todas las herramientas para que nosotros podamos vivir una vida santa, una vida que le agrade, una vida que lleve frutos. Y en esta noche yo quería que reflexionemos con un devocional muy pequeño sobre las aflicciones que tenemos en nosotros, que todas deben ser llevadas a los pies de Cristo, que todas deben ser llevadas a su presencia, que no intentemos con nuestra propia fuerza querer resolverlas, que no intentemos por nuestros propios medios rompernos la cabeza contra la pared, sino que sean llevados a Cristo. Y ¿sabes qué? Hay un salmos muy conocido que te invito, seguramente lo proyectemos, que es el Salmo 46. Y yo también voy a invitar a los hermanos de alabanza para que vayan pasando, porque quisiéramos que cantemos una canción para finalizar este periodo. Pero el Salmos 46 es un salmo que va a decir en el versículo 1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro propio auxilio, pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de a fuego. Estad quietos y conocer que yo soy Jehová. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este es un salmo muy conocido que tenemos. Y es el salmo que inspiró a Lutero a escribir un antiguo himno que es Castillo Fuerte. Y Castillo Fuerte fue un himno que fue cantado muchísimo en el tiempo de Lutero. Y fue cantado porque en la época que vivió Lutero, luego de la Reforma, muchos cristianos empezaron a ser perseguidos. Muchos cristianos empezaron a sufrir persecuciones por entender que Cristo era el único medio para llegar a ser salvación, entender la justificación por la fe, entender que la salvación venía en depositar nuestra fe en Cristo. Y hubo mucha persecución, muchos mártires, muchas personas que murieron antes que negar a Cristo, murieron antes que negar su fe. Y va a decir muchas historias que cuentan que cuando ellos iban a ser asesinados, a ser aguillotinados, a ser aserrados, a ser quemados, dice, muchas historias cuentan de que ellos iban cantando y felices. Y uno de los himnos que cantaban muchos en esa época era esta canción que vamos a cantar, que es Castillo Fuerte, que tal vez en tu vida te sirva para entender que por más problemas que tengamos, tenemos un Dios que debemos estar en Él. Tenemos un Dios que es nuestro castillo fuerte, donde debemos ir, refugiarnos y estar gozosos y contentos con Él. Que Dios añada bendición a su palabra en esta noche.